Hola profesor y compañeros, en este video veremos cómo sucede la transformación de energía. La forma en la que lo haremos será con el ejemplo de un aerogenerador en miniatura de una casa, simulando una secadora de pelo, el aire que llegaría a la aerogeneradora grande pero hecho en miniatura, que conectaría finalmente a una luz LED que simularía en pequeña cantidad la electricidad que se usaría en una casa convencional. ¿Cómo funciona lo que nos permite hacer la transformación de energía? El generador convierte la energía eléctrica del movimiento en energía eléctrica mediante la rotación de un conductor como una bobina de cobre dentro de un campo magnético. Esto, basándose en la ley de Faraday, cuando un conductor corta un campo magnético cambiante, se genera un flujo de corriente eléctrica. Sus componentes que hacen que funcione todo esto son imán norte e imán sur. Esto es lo más importante, ya que producen un campo magnético permanente dentro del motor que funciona cuando estos imanes generan un flujo magnético constante entre el polo norte y el polo sur. Y cuando el rotor corta este campo magnético, se produce una interacción electromagnética, generando fuerza que hace girar el eje. El eje transmite el movimiento del rotor al exterior del motor, conectando al rotor y girando junto con él. Esto se utiliza para conectar el motor a una carga externa, como una rueda hélice o cualquier otro mecanismo que necesite movimiento. El rotor, que es la parte giratoria del generador que gira gracias a una fuerza externa como turbinas, agua, vapor, viento o nuestra fuerza propia. Las bobinas que llevan la corriente eléctrica a la energía proporcionada desde los extremos que están conectados al conmutador. El conmutador es un anillo que está segmentado en un número de placas que se sitúan concéntricamente alrededor del eje. Las placas están separadas y aisladas eléctricamente entre sí del eje. A cada placa están conectadas dos bobinas para terminar la conexión. La fuente de energía, si bien no es un componente, es algo principal que debe estar ahí. Sería el viento o el mismo movimiento que podríamos hacer manualmente por unos instantes, dándole una pequeña vuelta sobre el eje, siendo rápida, y prendería el LED por unos instantes. Las escobillas rozan los segmentos del conmutador para completar el circuito. Así, la electricidad puede entonces fluir a través del terminal. De ahí a través de la escobilla, a través de un segmento del conmutador, en una bobina, y luego a otro segmento del conmutador en la escobilla opuesta y de vuelta a la otra terminal. Funcionamiento más detallado en 4 pasos. Lo primero, una fuerza de movimiento hacia el eje. Lo segundo, que cuando el eje gira, el rotor comienza a moverse dentro del campo magnético generado por los imanes fijos norte y sur. Lo tercero sería que al girar las bobinas del rotor dentro del campo magnético fijo de los imanes, las líneas de campo magnético se cortan entre comillas. Esto genera una corriente eléctrica en las bobinas. De acuerdo con la ley de Faraday, la variación del flujo magnético a través de las bobinas induce una corriente eléctrica. Y el último paso sería que la corriente generada en las bobinas fluye hacia el exterior a través de las escobillas o contacto eléctrico. Esta corriente encendiendo la LED con cables negativo y positivo que se puede conectar a las terminales del generador eléctrico hacia una bombilla LED.